El show de Gabriel Incertis. O no es la primera vez que oímos hablar de maldiciones en producciones cinematográficas. ¿Os acordáis de la película de 1982 Poltergeist? Se cuenta que una maldición se cebó con algunos de sus actores. Primero le tocó a Dominique Dunne, que interpretaba a la hermana mayor de la niña Carol Ann. Dominique murió estrangulada por su pareja en noviembre de 1982 al poco de estrenarse la primera película. El siguiente fue Julian Beck, el reverendo Kane de la segunda parte, quien murió en 1985 por un cáncer de estómago durante el rodaje de la película. A continuación le llegó el turno a Will Sampson, quien interpretaba a un brujo llamado Taylor en la segunda parte y que afirmaba ser chamán en la vida real. Murió en 1987 por complicaciones en un trasplante de corazón y pulmón. Finalmente, Heather O'Rourke, que interpretaba a la niña Carol Ann, murió en 1988 a los 12 años durante el rodaje de la tercera entrega de la franquicia. 4 actores en 6 años. Para redondear el aura de maldición que rodea a Poltergeist, Jo Beth Williams, que interpretó a la madre Diane Freeling en las 2 primeras películas, llegó a afirmar que el productor Spielberg insistió en utilizar esqueletos humanos reales como atrezo en un intento de ahorrar dinero, porque en aquella época los esqueletos reales eran más baratos que los esqueletos de plástico. Otra película maldita fue La Profecía, de 1976, dirigida por el mismísimo director de Los Goonies, Richard Donner, y al igual que Poltergeist, con banda sonora de Jerry Goldsmith. En junio del año anterior a su estreno, 1975, cuando comenzaba la producción de la película, el actor protagonista Gregory Peck sufrió una pérdida devastadora. Su hijo se suicidaba a la edad de 30 años pegándose un tiro en la cabeza. Más adelante ese año, cuando Peck se dirigía en un vuelo a Londres para la filmación, su avión recibió el impacto de un rayo prendiéndose uno de los motores. El avión no se estrelló de milagro. Pero es que no os lo perdáis, apenas unas semanas después el productor ejecutivo de la película, Mace Neufeld, tomó un vuelo que también recibió el impacto de un rayo, aunque el incidente no llegó a más. ¿Suficientes rayos? No, resulta que otro productor de la película, Harvey Bernhardt, se hallaba en la filmación en Roma cuando casi fue alcanzado por un rayo más. Bernhardt declaró entonces: "El diablo estaba obrando y no quiere que se haga esta película". Pero si creéis que la maldición de La Profecía termina con los rayos, estáis muy equivocados. El entrenador de los babuinos usados en esta escena murió al día siguiente de su filmación atacado por un tigre. Y en la mítica escena de los Rottweilers, el especialista que hacía de doble de Gregory Peck sufrió heridas debido a la violencia inusual con la que los perros le atacaron, que por alguna razón no respondieron a las órdenes de su entrenador. Pero el fenómeno más escalofriante relacionado con la película fue el accidente que sufrió durante el rodaje de otra película en Holanda el responsable de los efectos especiales, John Richardson, en el que murió su asistente Liz Moore. Para poneros en contexto, Richardson es un reputado especialista en FX que, por ejemplo, ganó un Oscar a los mejores efectos especiales por Aliens: El Regreso, mientras que Moore era una escultora que hizo props en películas como 2001 Una Odisea en el Espacio, La Naranja Mecánica y Star Wars, para la que esculpió el diseño final de C-3PO y los cascos de los Stormtroopers. Bueno, pues el viernes 13 de agosto de 1976, repito, viernes 13, el vehículo en el que viajaban chocó frontalmente con otro. Richardson quedó inconsciente pero salió prácticamente ileso, mientras que Moore fue decapitada por una rueda que impactó contra su cabeza. Conviene aquí apuntar que Richardson es el responsable de esta escena en La Profecía. Para cagarse, ¿verdad? Bueno, llegados a este punto, juguemos con esta pregunta. ¿Existe una maldición en los Anillos de Poder? A ver, no puedo demostrarlo, pero tengo la ligera sospecha de que el impacto o la intensidad de una maldición en una producción audiovisual es directamente proporcional a su calidad. Así, en producciones molonas como Poltergeist o La Profecía tenemos maldiciones molonas, mientras que en Los Anillos de Poder no podemos esperar una maldición como Satán manda, sino una a la altura de sus posibilidades. Por eso, las evidencias sobre una maldición en Los Anillos de Poder os parecerán cutres de AliExpress, pero ¿no es así casi cada aspecto de esta producción? ¿Por qué Los Anillos de Poder iba a tener una maldición de la talla de La Profecía o Poltergeist? Quita, hombre, quita. Bueno, pues sin más, vayamos al tajo, no sin antes pediros ese like de rigor y que os suscribáis y activéis notificaciones para no perderos más vídeos como este. 5 evidencias de una maldición en Los Anillos de Poder. 1. Los showrunners.
La evidencia más clara y aplastante de que la producción está maldita es la asignación de McKay y Payne como showrunners de Los Anillos de Poder. Eso ha tenido que ser obra del diablo, fijo. No se trata solo del hecho de poner a dos pájaros con ese exiguo currículum al frente de la serie más cara de la historia, sino que después de recibir el encargo se dedicaron a mentir como bellacos acerca de la fidelidad al lore y de su respeto por la obra de Tolkien, hasta el punto de, como vimos en el anterior vídeo, reconocer en un intento de chiste que nos pareció más un lapsus freudiano que sus motivaciones principales para ponerse a la batuta fueron pura ignorancia, absoluta estupidez e insensatez desenfrenada. Pure ignorance, sheer stupidity, and wild recklessness. También trabajamos con estudiosos de Tolkien de renombre mundial como Tom Shippey, que ocupa la cátedra de Tolkien en Oxford, entre otros estudiosos con los que trabajamos desde el principio para adaptar y ampliar el legendarium de Tolkien, pero queríamos asegurarnos de que lo hacíamos de la forma más respetuosa y tolkieniana posible. Ahora, con más perspectiva, entendemos que el que John D. Payne tenga un apellido homófono de dolor en inglés no puede ser casualidad, como tampoco el hecho de que el nombre de Patrick McKay coincida con el de un asesino en serie británico que confesó haber matado 13 personas en los años 70. Estos, sin duda, son mensajes de burla del demonio que maldice esta producción. De hecho, por si fuera poco, el asombroso parecido entre Patrick McKay y H.P. Lovecraft no nos ha pasado desapercibido. Nuestros expertos en lo oculto opinan que el mismísimo Lovecraft sobrevivió a la enfermedad de la que se dice que murió tras hacer un pacto con algún dios primigenio, el cual, queriendo sembrar el caos y el desasosiego en el mundo para enfrentar a la humanidad entre sí, le encomendó realizar la obra más grande de horror cósmico jamás concebida, para lo cual le concedería cierto grado de inmortalidad. Por eso parece que McKay apareció así de la nada, y por eso existen los Anillos de Poder, como expresión insuperable del horror cósmico que ya ha comenzado a desmoralizar irreversiblemente a millones de seres humanos alrededor de todo el mundo o en la superficie de toda la Tierra plana, en función de lo imbécil que seas. Lovecraft, con su identidad real, jamás consiguió con ninguna de sus espeluznantes criaturas de sus relatos un efecto tan devastador en la humanidad como lo hizo bajo su identidad de McKay con los Anillos de Poder. De hecho, se especula que Lovecraft eligió el nombre de McKay como un guiño a la institución ficticia de sus obras Miskatonic University, de la que es un anagrama incompleto. 2. Muerte de un caballo. El 21 de marzo de este año, un caballo murió en el set de Los Anillos de Poder durante el rodaje de la segunda temporada. Hasta aquí nada particularmente raro. Pero atención, el caballo fue suministrado por la respetada empresa The Devil's Horsemen, los jinetes del diablo, el diablo, que ha proporcionado caballos para muchas series, incluida Juego de Tronos. Al parecer, se trata de la primera muerte de un animal en plató en los 50 años de historia de la empresa, y parece ser que no tenía problemas previos de salud. ¿Evidencia esto o no una maldición? ¿No estáis convencidos? A ver, en el capítulo 5 se nos cuenta de pasada que los caballos que usaría el ejército de pijos de Númenor en las tierras del sur son cargados en los barcos mediante grúas. Parece claro, pues, que en la noche anterior a la partida los caballos ya se encontraban a bordo. También deducimos de las palabras de Galadriel, y siempre teniendo en cuenta que habría un caballo por soldado, que debería haber unos 100 caballos a bordo. I have just convinced Númenor to send 5 ships and 500 men to aid your people and place a crown upon your head. Echando cuentas, 500 hombres y 5 barcos suponen 100 caballos por barco. Así pues, cuando Kemen hace reventar 2 barcos de la flota que iba a partir al día siguiente, acaba con la vida de 200 caballos. 200 caballos de los que no se dice ni mu, un holocausto equino sin precedentes en la historia de la televisión, que pasó tan desapercibido a todo el mundo que ni el peta de Armenelos puso el grito en el cielo. Y eso que la serie, entre otras cosas, pretende ser equinófila, mostrándonos el amor de Isildur por Beric, su caballo, al que parece querer más que a su propia hermana, enseñándonos que lo único capaz de arrancar una sonrisa a la elfa alfa de los Noldor, una sonrisa ciertamente creepy, es cabalgar un buen corcel. O preocupándose porque los espectadores sepamos que el caballo de Adar está bien al dedicarle este plano en plena secuencia de acción, después de que no Sauron le derribase unos instantes antes. What the fuck is this piece of shit? Pero va y la producción se olvida totalmente de los 200 caballos asesinados por Kemen, ninguneados por obra de semejante guión miope. Por supuesto que detrás de esto está el demonio de los Anillos de Poder burlándose de esta inoperancia, haciendo que la producción contratase los caballos del mismísimo diablo, los de The Devil's Horsemen, para llevarse la vida de uno de sus elementos más sanos después de 50 años de racha de la empresa sin muertes de quinos en un rodaje. 3. Incendio en el set. 13 días después de la muerte del caballo, el 3 de abril,
E insisto, 13 días, el diablo jugando con los números, palabra que se parece mucho a Númenor, casualidad, sincronicidad, serendipia... Bueno, pues el 3 de abril se declaró un incendio en un almacén del set de rodaje de la segunda temporada de Los Anillos de Poder en los estudios Bray en Windsor. Y ojo que lo de los estudios Bray podría dar mucho juego porque Bray significa literalmente rebuzno en inglés. Que la segunda temporada de Los Anillos de Poder se esté filmando en los estudios Rebuzno parece casi justicia divina. A ver, que conste que, ante todo, un incendio en un set de rodaje se debe siempre a una maldición demoníaca, lo cual queda demostrado porque al demonio le encanta el fuego, de la misma forma que si una mujer pesa lo mismo que un ganso, entonces es una bruja. Decidme, ¿qué se hace con las brujas? ¡Quemarlas! ¿Y por qué arden las brujas? ¿Porque están hechas de madera? ¡Exacto, exacto! ¿Y la madera se hunde en el agua? ¡No! ¡Flota! ¡Flota! ¡Palabras de flota! ¿Y qué más cosas flotan en el agua? No. Un ganso. ¡Exacto! Si pesa lo mismo que un ganso, está hecha de madera. Y por lo tanto... ¡Es una bruja! ¡Una bruja! ¡Es una bruja! No olvidemos ese precedente de la película El Exorcista, otra película maldita en la que se quemó el set que hacía de casa de los protagonistas, destruyéndose al completo excepto la habitación donde tendría lugar el exorcismo. Entonces nadie dudó de que el rodaje estaba maldito, hasta el punto de que el director solicitó a un jesuita que practicara un exorcismo real en el set. ¿Y qué mensaje del demonio hay detrás del incendio? Pues claramente está buscando poner en ridículo a la producción, demostrando que los personajes no pueden ser ignífugos y resistentes a temperaturas de varios cientos de grados producidas por una nube piroclástica. El demonio es muy sensible a la vergüenza ajena y no puede soportar que todo el equipo de producción de la serie más cara de la historia haya permitido que la secuencia del volcán y sus consecuencias se hayan ejecutado de la forma que se ha hecho, sin que nadie haya levantado el dedo ni arqueado una ceja. Podríamos partir de mucho más atrás, pero aquí van algunas de las cuestiones que provocaron la ira del demonio. ¿Por qué es necesario que la empuñadura sea mágica para hacer que la represa se abra cuando todo consiste en un artefacto mecánico? ¿Qué impedía a Adar abrir la presa por otros medios mecánicos, haciendo pues toda la trama de la empuñadura absolutamente superflua? ¿Por medio de qué fenómeno físico una masa de agua entrando en la caldera de un volcán iba a producir una erupción explosiva? Porque una nube piroclástica a 600 grados centígrados no mató ni provocó la más mínima quemadura a ningún personaje protagonista. Pues bien, el demonio que maldice la producción provocó el incendio para advertir que no se siga jugando con fuego tan a la ligera, que la gente en general no es imbécil, pero en particular los amantes de la alta fantasía son muy celosos de la coherencia interna de los mundos fantásticos y no están dispuestos a pasar por alto estos atropellos a la lógica más básica. ¿Se os ocurre una forma más descarada de reírse de la audiencia que mostrarnos a Galadriel comiéndose de lleno un bucaque piroclástico para a continuación mostrarnos que no le ha pasado nada en absoluto, ni a ella ni a ningún otro protagonista? Esto no lo soportó ni el demonio, que al ver la escena se dijo: «Hasta aquí hemos llegado». Pero es que, además, el demonio, siendo simpatizante de destruir y provocar el caos, no puede simplemente ignorar los imperativos implícitos en nombres como Arda y Kemen. Arda, como muchos sabéis, es el nombre del mundo ficticio de Tolkien en el que se encuentra la Tierra Media, pero es también la tercera persona del singular del presente de imperativo del verbo arder. De igual forma, Kemen, con K, es homófono de Kemen, la tercera persona del plural del presente de imperativo del verbo quemar. ¡Arda! ¡Kemen! Casi que lo del incendio se lo estaban pidiendo a gritos. 4. La huida de Adar. Quizá una de las cosas más feas que le puede pasar a una serie, aparte de su cancelación, es tener que sustituir a un actor. Directamente queda mal, y es uno de los grandes asesinos de la experiencia de inmersión. La cara de un actor que interpreta un personaje icónico se vuelve la cara del personaje, y después es muy difícil que la audiencia apruebe un recast, y tenderá siempre a ser muy crítica y quisquillosa con el nuevo actor que cubra la interpretación de un personaje. Y en una producción tan presuntamente ambiciosa como Los Anillos de Poder, el abandono de un actor que interpreta a un personaje principal es otro torpedazo en su línea de flotación. Así, la decisión del actor Joseph Mole de apearse de la producción inevitablemente se suma a nuestra lista de evidencias de la maldición que se cierne sobre Los Anillos de Poder, especialmente porque no parece haber ninguna razón de fuerza mayor para ello, lo cual nos hace especular sobre la verdadera razón para esta decisión. Según comunicó en Twitter en diciembre de 2022,
Me encantó mi tiempo explorando la Tierra Media y sumergiéndome en la mitología de Tolkien. Me siento muy honrado de que el personaje gustara, le importaba mucho contar su historia. Aunque como actor sigue siendo mi deseo, la descripción de mi trabajo, explorar nuevos personajes y mundos. Deseo todo lo mejor al reparto y al equipo para la segunda temporada, os estaré animando desde la barrera. Parece que a todo el mundo le bastó esta declaración para dejarlo estar, pero en realidad no es ninguna razón por la cual alguien se apearía de una producción que le iba a dar trabajo seguro durante al menos 2 temporadas. Porque no olvidemos que McKay y Payne aseguraron que la segunda temporada ya estaba escrita incluso antes de estrenarse la primera, por lo que la continuidad del personaje de Adar en la segunda temporada era un hecho, a pesar de lo cual resulta bastante llamativo que Joseph Mole no parece que tuviese un contrato vinculante de más de una temporada. ¿Qué razones le llevaría a un actor a abandonar una producción popular que le da continuidad a su personaje y unos ingresos seguramente nutridos, dado el presupuesto ridículamente gargantuesco que maneja la serie? ¿Por qué Mole decidió que ya había explorado suficiente la mitología de Tolkien con su personaje? Obviamente aquí hay algo más. No solamente la declaración de Mole es bastante escueta y oscura para las implicaciones que tiene su decisión, sino que no parece haberse pronunciado más al respecto posteriormente. A ello le sumamos la abrumadora falta de entrevistas al actor en el contexto de Los Anillos de Poder, lo que contrasta con la abundancia de entrevistas al resto del reparto, y eso a pesar de que su personaje no solo era uno de los más importantes del fanfiction, sino además uno de los más valorados incluso por parte de los más críticos con la producción. Así, más que la voluntad como actor de querer explorar otros personajes, lo que al menos para mí nítidamente se desprende de todo esto es que Joseph Mole no quería seguir teniendo nada que ver con Los Anillos de Poder por razones que podemos presumir como obvias para un talentoso actor de método. Come now, the management will put up with a cost. They won't leave you alone with the Lannisters. Shut move your arms. Asked off to keep that fucking house. You knew. Puede ser que directamente no le gustase cómo estaba quedando la serie o a dónde se dirigía, o que el personaje no satisficiese sus aspiraciones creativas y no fuese lo suficientemente atractivo para su currículum, por lo que prefiriese estar disponible para dedicarse a otros trabajos. O puede que, como se rumorea, su método de actuación produjese fricciones con otros miembros del elenco o de la producción. O quizá fuera su sordera y su dislexia, lo que puede hacer que sea a veces un desafío trabajar en determinados entornos y el entorno de esta serie no se acomodaba a sus necesidades. No lo sabemos, todos son rumores, pero el descontento de Mole con Los Anillos de Poder me parece poco cuestionable, así como el hecho de que su abandono maldice todavía más esta ya de por sí maldita producción. Y veo que mi crítico de cabecera en Forbes, Eric Kane, comparte mis impresiones. Dice Kane: hay innumerables razones por las que alguien puede dejar una serie. Tal vez Mole consiguió un papel mejor en otra parte. Quizá resucite y aparezca en Snow, el posible próximo spin-off de Juego de Tronos sobre Jon Snow. Verle volver a interpretar a Benjen Stark sería genial, sobre todo teniendo en cuenta el poco tiempo que se le dedica en la serie y en los libros. Pero también hay muchas buenas razones para quedarse en una serie, especialmente en una serie masiva como Los Anillos de Poder, que debe pagar bastante bien dado su gigantesco presupuesto. Y Mole era, en mi más humilde opinión, el mejor actor de todo el conjunto, dando a Adar una profundidad y una textura de las que carecían la mayoría de los personajes. Dejar atrás una serie y un sueldo así no es poca cosa. Eso me hace pensar que quizá Mole no estaba contento con cómo habían salido las cosas. Después de todo, lo que mucha gente recuerda no es a Adar provocando la creación de Mordor, sino la ridícula transición de PowerPoint de las Tierras del Sur a Mordor que vemos durante la escena final del capítulo Adar en la primera temporada. Eso es carne de memes y no es algo muy halagador para nadie relacionado con la serie. En cualquier caso, Los Anillos de Poder acaba de perder a uno de sus mejores actores y no sé cómo se recuperará el personaje de Adar. Me imagino otra escena entre Halbrand y Adar en la que Adar pregunte: ¿te acuerdas de mí? Y Halbrand responda: no. 5. La demanda de plagio. Por si no le hubiesen crecido suficiente los enanos al circo de Los Anillos de Poder, y hace unos días nos enteramos de que un gamer, Demetrius Polychron, había interpuesto una demanda de $250 millones a Amazon Studios, a Jeff Bezos, al Tolkien Estate y a los guionistas de Los Anillos de Poder por considerar que la serie había copiado un fanfic que publicó basado en el universo de Tolkien. Su demanda afirma: estos personajes y argumentos totalmente originales, distintos y separados componen hasta la mitad de la serie de 8 episodios tal y como la publicaron los demandados. En muchos casos los demandados copiaron exactamente el lenguaje de su libro. En otros casos los demandados copiaron imágenes que coinciden con la portada del libro y las descripciones creadas en el libro de Polychron.
Lo de la demanda esta es de un cachondeo de agárrate y no te menees. Como decíamos al principio, el empaque y molonidad de una maldición en una producción audiovisual tiende a ser proporcional a la calidad de la producción en cuestión. ¿Serie cutre? Pues maldición cutre. De la misma forma, a una serie cutre le corresponde una demanda de plagio cutre. Y eso es, damas y caballeros, ante lo que estamos en este caso. Vayamos por partes. Polychron parece que registró su fanfic en 2017 y luego empezó a darle la tabarra a Simon Tolkien, nieto de J.R.R., para que la leyese y criticase. Desde el Tolkien Estate le dicen que no. El gamer envía el libro al nieto de Tolkien. Silencio. Polychron contrata a un abogado para que contacte a Tolkien Estate, los cuales pasan mogollón. Entonces le envía a Simon Tolkien una última carta informándole de que va a publicar la novela igualmente por su cuenta. Más adelante, el Tolkien Estate y Amazon llegan a un acuerdo, sale la serie y Polychron descubre que, según él, alrededor de la mitad de los personajes y líneas argumentales de la temporada fueron sacados de su libro. Vale, pues ¿qué tenemos aquí? Para empezar, a un chaval que escribe una novela llamada The Fellowship of the King, basada en la obra de Tolkien, una novela para cuyo título solo ha tenido que cambiar una letra del título de la primera parte de la trilogía del Señor de los Anillos. Ahí, con 2 cojones. Una novela con elementos de un lore para cuyo uso no tenía permiso. Pero por si lo del título no fuese suficientemente perezoso, atención al tagline que aparece en la contraportada del libro. Un rey los congregará a todos, un rey los unirá, un rey los guiará contra el mal que los azotará. Caico descarado del lema grabado en el Anillo Único. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en la oscuridad. La verdad es que Demetrius Polychron o tiene los huevos como sandías o se le cae la baba, ya me entendéis, porque este es uno de esos casos que pueden explotarte fácilmente en la cara. Evidentemente la todopoderosa Amazon va a buscarle las cosquillas, porque es bastante plausible que este señor sea el primero en haber incurrido en una infracción del copyright al publicar su novela. En cualquier caso, veamos algunas de las presuntas evidencias de plagio, comenzando por la sinopsis de la novela del gamer. Mucho antes de la llegada de Anatar, los anillos de poder originales fueron forjados por Celebrimbor y Narvi en Eregion, cerca de las montañas nubladas. Estos primeros anillos mágicos eran mucho más poderosos que los que vinieron después y fueron corrompidos por Sauron para ser disputados en la Guerra del Anillo. Elanor, hija de Samwise, está nerviosa la noche antes de su fiesta de debutante en la comarca. En el 22º año del reinado del gran rey Elessar, los magos azules regresan de Oriente trayendo temibles noticias. El resto de los anillos de poder han sido encontrados y corren un peligro mortal. Así comienza la Guerra de los Anillos para acabar con todas las guerras de los anillos. Antes de que termine, elfos, hobbits, enanos, hombres y razas mágicas olvidadas o nunca vistas se unirán a la búsqueda de los originales de Celebrimbor y de los últimos anillos de poder corruptos de Sauron. Elanor, 2 amigos hobbits, el príncipe heredero Eldarion de Gondor, sus tíos élficos Eladan y Elrohir, se unen al mago Alatar en una guerra a través de la Tierra Media, luchando por sus vidas. Si fracasan, serán testigos del regreso del Valar Morgoth, fuente del mal y antiguo amo del largamente derrotado Sauron. Con todos los anillos de poder a sus órdenes, Morgoth esclavizará a toda la Tierra Media para siempre. Joder, pues aquí no solamente no veo por ningún lado ni el más mínimo atisbo del plot de los Anillos de Poder, sino que me parece un refrito exageradamente descarado y chapucero del Señor de los Anillos. Por un momento creía que estaba leyendo un guión de JJ Abrams para un spin-off de la franquicia. En cualquier caso, me ha llamado la atención lo de la hobbit llamada Elanor. Resulta que en los Anillos de Poder también hay un personaje llamado así, aunque la conoceréis mejor como Nori, que además es una pelosa, es decir, una precursora de los hobbits. Pero esta coincidencia va más allá, dado que en la serie la difunta madre de Nori se llama Rose, mientras que en la novela de Polychron se llama Rosie. ¿Casualidad? ¿Sincronicidad? ¿Serendipia? Pues ni eso, porque en el lore original de Tolkien, Samwise Gamgee tiene como 13 hijos con Rose Cotton, uno de los cuales es Elanor Gardner. Es decir, que Polychron también ha robado esto del lore original, por lo que no tiene legitimidad de usarlo como evidencia de plagio frente a Amazon. Como os digo, acusación de plagio cutre para serie cutre. Y bueno, existe toda una lista de elementos de la serie que en teoría habrían sido plagiados del libro de Polychron, pero os juro que son del nivel de lo de Elanor, y en su mayoría son más bien evidencia de lo contrario, evidencia de Polychron plagiando a Tolkien descaradamente, como vemos también en muchos otros fragmentos de The Fellowship of the King, disponibles en Google Books, donde comprobamos que usa sin ningún tipo de tapujo el lore de la Tierra Media, sus personajes, tramas y elementos.
Y por si no fuese suficiente evidencia de caradurismo por parte de Polychron, la segunda parte de su The Fellowship of the King se llama, redoble de tambor, The Two Trees, los dos árboles, ahí emulando la segunda parte del Señor de los Anillos, las dos torres, menudos cojonacos. Si es que ya os digo yo que la maldición de los Anillos de Poder es tan cutre que hasta las acusaciones de plagio que recibe están condenadas a ser casposas. No dejéis de notar que se trata del autor de un fanfiction horrible, como revelan las reseñas que leemos en goodreads.com, acusando de plagio a los creadores de otro fanfiction horrible, cuando él es el primero en incurrir en aquello de lo que acusa. ¿Podría ser esto más triste? Al final, lo que está claro es que esto parece más un desesperado truco publicitario por parte de un autor mediocre de fanfics que un verdadero desafío legal. Solo nos queda lucubrar cuál será el título del tercer libro de su saga casposa. Algo me hace apostar por The Return of the Ring. Vale, pues a la espera de que el demonio siga haciendo de las suyas, espero que os haya gustado esta lista provisional de evidencias de una maldición en los Anillos de Poder. Y digo provisional porque cuento con que haya más desastres en la producción que me den carnaza para hacer más vídeos como este. Para finalizar, quiero agradeceros a los miembros del canal por vuestro apoyo, sois la razón de que el show siga existiendo, pero en particular quiero agradecer hoy a Francisco Monteagudo, Combat Nonsense, Felipe Zangueri Dupré, Diego López, Arcaiz Hermoso y Gorgo por sus ideas y sugerencias para elaborar este vídeo. Y he de nombrar caballero al nuevo miembro de la Orden del Show. Nombro caballero de la Orden del Show a Gorgo. Que Eru Ilúvatar, el Wyrm y la Virgen de la Teta Rastras te guarden por siempre. Vale, pues dejadme ese likecito, suscribiros al canal, activad notificaciones, podéis seguirme por estas redes sociales y nos vemos pronto. ¡Chao! El show de Gabriel Fertín.